Ya estamos muy próximos a la celebración del 24 de diciembre y la despedida del año del 31. En estas fechas en Venezuela solemos tener este contacto con los fuegos artificiales porque nos encanta el espectáculo de luces y esto incluye la participación de la familia. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos los cuidados necesarios? ¿Cómo se incrementan los casos de personas que resultan afectadas físicamente y que terminan en una emergencia de un hospital por la mala manipulación de estos fuegos artificiales? Hoy está con nosotros Helio Pimentel, él es teniente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela, para que nos diga cómo podemos prevenir estos accidentes si usamos pirotecnia. Helio, buenos días, qué placer saludarte, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días a ti y por supuesto a la audiencia de Buenos Días como siempre y gracias por la invitación para este tema que nuevamente es tan importante, todo lo relacionado a la prevención. Así es, nos encanta la exposición de los fuegos artificiales y es una tradición relacionada con la Navidad. Pero ¿qué pasa cuando los padres empiezan a incluir a los hijos en esta dinámica sin los debidos cuidados? ¿Qué podemos hacer para prevenir estos accidentes, Helio? Bueno, como hemos hablado en programas anteriores, lo primordial siempre es identificar los peligros, ¿no? Ver qué amenazas, qué peligros potenciales representa eso. En este caso que estamos hablando de la pirotecnia, de los artificios pirotécnicos o conocidos comúnmente como fuegos artificiales, definitivamente estamos hablando del peligro de incendio, el peligro de fuego que puede representar en nuestros hogares, en nuestra casa, para vehículos, incluso para terceros. Por eso el llamado, pues, preferiblemente es evitar usarlo. Es lo que sostiene el teniente de bomberos abogado Eduardo Villarruel, el director de EPSICA, él conmina a evitar el uso. Sin embargo, yo entiendo que vamos a usar los fuegos artificiales, eso es una realidad. Es importante adquirirlos primero en sitios que estén permisados por ello, con permiso de los cuerpos de bomberos y las autoridades competentes, y dónde y cómo almacenarlos. Digamos que podemos dividir lo que vamos a conversar en eso. Primero, cómo y dónde Okay. los vamos a almacenar. Evitar tenerlos guardados en la habitación de los niños, en sitios donde hayan algunos líquidos combustibles, en la maleta de un carro, es decir, es preferible que esté, por ejemplo, en el lavandero, en un sitio que esté despejado, donde no haya mucho material combustible, donde no hayan líquidos inflamables. Y bueno, a veces no pensamos en la importancia de tener otras cosas como un extintor o un detector de humo. Pero todo va a partir de eso, de esa identificación de peligros y de analizar, Marjorie, de ser consciente cómo estoy almacenando esos fuegos artificiales. Están al lado de un tablero eléctrico, están cercanos a un sitio donde pueden propagarse en caso de tener mayor fuego o de tener un incendio. Ese es el llamado, a ser consciente de lo que estamos haciendo por el peligro que representan los fuegos artificiales. Incluso algo tan sencillo como las bengalas o las lucecitas de bengala pueden ser también peligrosas. Yo te comento como anécdota que yo de chamo me llamaba la atención que una era llamativa y junté dos y tres y cuatro y es bastante común en los chamos que hagan eso y bueno, en algún momento fueron tantas que el alambrito se calentó, lo solté y afortunadamente estaba en un patio, en un sitio donde no había peligro. Pero siempre es importante entonces que esto sea bajo, ya digamos que hablando del uso, siempre bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. De hecho, fíjate la palabra, ¿no? Responsables. Ujú. Y siempre en zonas despejadas, con precaución de evitar que ingrese alguna ventana de algún otro apartamento o algo por el estilo. Vamos a empezar a hablar desde lo menos peligroso hasta lo más riesgoso. Por ejemplo, recuerdo que cuando estaba pequeña te introducían con las famosas estrellitas, las cebollitas y las piedras. Pero si es un bebé o un niño muy pequeño, puede tocar también la estrellita. Entonces, ¿qué es lo recomendable en este caso? ¿A partir de qué edad le podemos dar a nuestro hijo una estrellita? De hecho, fíjate que mencionas unos bien comunes e incluso hay otro que pudiéramos recordar que en los últimos años no ha sido tan frecuente, pero es que es el famoso saltaperico. El Ajá, saltaperico es una pastillita sí. azul que viene pegada en una hoja de papel y eso se raspa contra el piso. Y hubo un caso en Zulia, en Maracaibo, que un bebé, pensando que era una pastillita, lo ingirió. Y resulta que esto tiene fósforo, que es sumamente tóxico, y el bebé lamentablemente falleció. De manera que los bebés más pequeños, pues tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchas veces guardamos las galletas bien arriba para que los niños no se las coman, pero los fuegos artificiales, los productos de limpieza o cualquier otro material que puede ser peligroso, lo dejamos al alcance de ellos.
Entonces, lo primero, como hablamos, es el almacenamiento. Ok. Luego, respondiendo a tu pregunta, ¿a partir de qué edad? Yo diría que a partir de los 18 años, pero como entendemos que va a ser desde niño, pues definitivamente que el niño pueda tener una conciencia dependiendo del tipo de producto y además enseñarle las medidas de precaución, porque fíjate que hablabas de la cebollita. La cebollita viene en una bolsita de acerrín precisamente para que el impacto entre ellas no genere la ignición. Sin embargo, muchas veces los niños lo sacan de la bolsita y se lo meten en los bolsillos. Y ha Sí. habido casos de niños que en los bolsillos se le prenden la cebollita y han tenido quemaduras. De manera que el llamado es siempre con supervisión de adultos, independientemente de la edad que tengan. No, y sabes que también es interesante que nosotros tendemos a lanzar las estrellitas y de pronto puede caer dentro de una vivienda o puede tener contacto con la electricidad. Entonces, aunque pensamos que no tiene ningún tipo de peligro, sí representa un peligro. Sí, por eso es que yo digo, bueno, como yo sé que la gente no va a dejar de usarlos, como sugiere Eduardo Villarruel, pero que cuando la usemos lo hagamos como yo sostengo, de manera consciente, con atención plena de lo que estamos haciendo. Es decir, voy a usar un fuego artificial por muy sencillo o por muy inofensivo que parezca, bueno, vamos a evaluar esa zona, cuáles son los productos peligrosos que puede haber, si hay materiales combustibles, si hay vehículos cerca. Si lo vamos a lanzar, pues que sea hacia un área de agua. Si estamos en la playa, bueno, puede ser chévere que lo hagamos en la orilla de la playa y a la hora de algo se lance al mar o en un canal, en un río, en un agua, pero nunca hacia una ventana de un apartamento o a través de la ventana de un apartamento que puede caer en un toldo, en una papelera, en un vehículo o en algún otro producto que pueda hacer combustión. De hecho, fíjate que no es directo del uso de los fuegos artificiales, pero una de las recomendaciones que siempre damos en diciembre es que al salir de nuestra casa cerremos las ventanas para evitar la entrada de fuegos artificiales de terceros. Eso es un buen dato. Otro punto que me parece importante, Helio, siempre para esta época de Navidad, uno termina como periodista visitando las emergencias para darle cobertura a estas afecciones en las personas que terminan con sus manos bien dañadas, producto de los cohetes. O sea, ¿cuáles son los riesgos que implican los cohetes y si debemos estar alejados, por ejemplo, de nuestro grupo familiar al momento de encenderlos? Bueno, fíjate que precisamente uno de los temas es que siempre hablamos de la gestión de riesgo, ¿no? Y de Ok. evitar que el evento suceda, como hemos venido mencionando. Pero también en función de lo que tú hablas de quemaduras y cosas por el estilo, es importante que estemos preparados para si el evento ocurre. Es decir, Ok. hicimos toda nuestra prevención, hicimos toda nuestra precaución, pero inicia un fuego. Bueno, tenemos que tener el extintor cercano, un extintor disponible. Yo sé que a muchos les parecerá como que mucho dinero, pero un extintor incluso pequeño, de esos como los que se usan para los carros, en el mercado ronda aproximadamente $25 en el caso de Venezuela. Con esto podemos salvar nuestra casa, que definitivamente cuesta muchísimo más. Igual tener cremas para quemaduras a base de sulfadiacina de plata. Cualquier marca comercial para quemaduras es buena. Evitemos en caso de quemaduras los remedios caseros. El único que realmente está científicamente comprobado como un remedio casero es el aloe vera, o mejor conocido como sábila. Los cristales de sábila sí son recomendables, pero nada de estar inventando crema dental, borra de café, Café, cebolla, sí. Vinagre. claras de huevo, nada de esos remedios caseros son adecuados para las quemaduras. Ok, y vamos a hablar acerca del peligro. A veces la cosa no explotó y la gente se regresa a ver qué fue lo que falló y allí pues puede estar expuesto. Quisiera que habláramos acerca de los errores más comunes que solemos cometer. Sí, bueno, de hecho ese es uno. Y el otro es ponerse a inventar, ponerlo adentro de una botella, dentro de una lata. Y Sí, te lo digo porque uno también fue chamo. Y yo también era medio sí. piromaníaco. Pero afortunadamente siempre muy precavido. Y lo que tú acabas de mencionar es fundamental. A veces, precisamente por lo que te decía, porque compramos algunos que no sean de buena calidad, porque no son en un sitio adecuado o porque incluso tienen mucho tiempo. De hecho, a veces es preferible descartar unos fuegos artificiales que no se han usado en 1 o 2 años. Y bueno, lamentablemente el bolsillo dolerá, pero es un tema de seguridad. Sí. Esperar un tiempo prudencial, sobre todo evidenciar si queda algún tipo de chispa, algún tipo de llama, porque muchas veces parece que no detonó, pero sí lo va a hacer de manera tardía. Por ejemplo, los fosforitos, los mini fosforitos, varios de esos que tienen algún tipo de pastilla de encendido en vez de mecha,
es bastante común que nos ocurra. Y con los que tienen mecha también, como los silbadores, los cohetones, Los este tipo de silbadores. dispositivos muchas veces la mecha prende y luego parece que se apagó y no es que se apagó, simplemente que ese en particular vino defectuoso y está tardando más de lo normal. Es importante esperar un tiempo prudencial. Y cuando digo tiempo prudencial, es preferible esperar de más que esperar de menos. Hay uno que no sé si son los silbadores que salen sin ningún tipo de control. Sí, los silbadores son un cartucho que va en la parte superior y tienen una varillita. Esa varillita precisamente es la que le da la dirección porque genera una especie de contrapeso que contrarresta la fuerza digamos que de expulsión del chorro para mantener la verticalidad. Pero una de las cosas es que ellos son, vamos a llamarlo así, dirigidos. Y muchas veces los chamos empiezan a inventar, ponerlos en un tubo, en una botella y lanzarlos de manera horizontal y es ahí donde se corre mayor peligro. O como te decía, cuando compramos algunos que no sean de buena calidad o los manipulamos. Como te digo, uno también fue chamo y a veces los cortan, le quitan la varillita y con esto el peligro que se corre es que él no va a seguir una trayectoria definida. De hecho, en YouTube o en Internet hay montones de videos de ese tipo de accidentes que ocurren en cualquier parte del mundo, no solo en Venezuela, en Estados Unidos, en México, en todos los países donde usan fuegos artificiales de manera de venta libre. Hay muchos accidentes, sobre todo por manipularlos. Con estos dirigidos hay que tener especial precaución porque pueden salir hacia la ventana de un apartamento, hacia un vecino, un vehículo o incluso caer en un matorral seco o en un área donde haya combustible. Ok, ¿cómo hacerlo de manera controlada? Porque el 24 y el 31, pues es fijo que a la hora del cañonazo, la gente coloca los fuegos artificiales, que si la torta y esos que son de manera prolongada, que es un espectáculo visual increíble, pero ¿cuál sería la manera controlada y efectiva para hacerlo? Excelente. De hecho, la torta, precisamente, los que llaman tortas, suelen ser un poquito más seguros, precisamente, porque ellos, digamos que se van activando automáticamente. Es importantísimo que la base sea firme. Lo mejor, un espacio muy abierto donde no hayan árboles, sobre todo los pinos. Los pinos son altamente Sí. combustibles. Eh, donde no hayan techos, apartamentos ni nada por el estilo, es decir, un patio, una calle, un espacio que sea lo suficientemente abierto y que estos dispositivos denominados comúnmente como torta estén bien fijos, estén horizontal, de manera de que al momento de ellos estar haciendo los lanzamientos no se vayan a caer, no se vayan a mover y el lanzamiento sea completamente vertical. Elio, ¿qué pasa si un niño o una persona resulta quemada? ¿En qué momento podemos tener la conciencia de que se puede controlar en casa o de que debemos asistir a un centro de salud porque pudiese infectarse la herida? Bueno, precisamente como conversamos, el tema de las quemaduras es súper álgido, incluso generalmente los artefactos, de hecho, la mayoría de los artefactos pirotécnicos que son explosivos o detonantes están prohibidos y son precisamente porque los que causan mayores daños, no solo por el calor, por las altas temperaturas, por la llama, sino por la onda expansiva. Imagínate en la mano de un niño lo que puede generar un cohetón. Claro. Sin embargo, aunque están prohibidos, sabemos que eventualmente la gente los compra por ahí de manera quizás como te decía, no en sitios permisados, y estos suelen generar mayores daños, quemaduras de segundo, incluso tercer grado. Como te decía, lo ideal es que nosotros tengamos en nuestras casas pomadas a base de sulfadiacina de plata, pero en caso de quemaduras es importantísimo acudir a un médico. Las quemaduras, como tú lo acabas de decir, Mayor, y uno de los problemas que representan son la posterior infección si no son tratadas de manera adecuada. Y esto lo mejor es que sea tratado en un hospital o en un centro hospitalario, en una clínica, idealmente más en una unidad que se llama de caumatología o unidad de quemados, que además no hay muchas. Entonces, el llamado siempre es a que sigamos haciendo prevención, a que nos cuidemos. De hecho, tenemos unos comentarios, unas preguntas ahí en el YouTube. No sé, Marjorie, si podemos. Perfecto, los puedes comentar. Tú me acompañas hoy en la moderación del programa. Noel Rondón nos dice, buenos días, disculpe mi teniente, tengo una duda. ¿Existe algún parámetro para la fecha de caducidad de los juegos pirotécnicos y esto podría influir en su funcionamiento o acción? Bueno, Noel, gracias por tu pregunta. De hecho, en efecto, como mencionaba, tienen fecha de caducidad.
el empaque debe decir. Lo que pasa es que esto puede estar relacionado también con cuáles compramos. Como te decía, Marjorie, muchos son, Ujú. digamos que no permisados. El típico fosforito, por ejemplo, es una caja blanca que no trae ningún tipo de información y el fosforito en sí tampoco lo tiene. Pero entonces nosotros también como usuarios tenemos que exigir que esté en buen estado, que esté en buenas condiciones, usarlo en la temporada que los estamos comprando y ver que no hayan cartones rotos, por ejemplo, a veces que lo pueden comer los roedores, que la pastilla de encendido no se deshaga, que la mecha no sea muy corta. Esos son el tipo de cosas que digamos que a veces dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero que debemos estar pendientes. Claro, un punto muy importante. ¿Se han dado casos, por ejemplo, que con el uso y el manejo de los fuegos artificiales pegue directamente con los tendidos eléctricos? Sí, de hecho quizás no es tan común, pero uno de los problemas de los, sobre todo los fuegos forestales, es que ellos pueden tener incidencia con los tendidos eléctricos. Y algunos tipos de fuegos artificiales, como un cohetón, pudiera incluso llegar a caer en el área del aislante con el conductor o lo que uno conoce comúnmente como la guaya. Y en el mejor de los casos, tumbar lo que se conoce coloquialmente como el tabaquito, que es la protección, y dejar una zona sin energía, pero en otros casos pudiera incluso generar un cortocircuito en el área del aislador, generar algún fuego mayor o incluso que caiga alguna guaya y que pudiera electrocutar vecinos. Elio, sabes que te están escribiendo y dicen saludos desde Caracas, Elio Pimentel. Nos vemos en el siguiente bloque para conversar de seguridad en Navidades. En líneas generales, más allá del manejo seguro, una persona nos dice la mejor forma de evitar accidentes es no comprarlos. Y me parece que tiene razón, es una idea que yo comparto. Pero más allá de eso, ¿qué otras medidas de prevención debemos tomar en cuenta en estas Navidades? Bueno, fíjate que de hecho lo que está comentando la gente es lo que podemos tener como recomendaciones. Por ejemplo, David Linares dice que la mejor recomendación es no comprarlos, no usarlos, pero también nos dice la importancia de hablar de los globos del deseo, Marjorie. Varias de mis guardias del treinta y Es uno de cierto. diciembre, que es más o menos una tradición mía en los bomberos hacer guardia ese día, se han visto, digamos que, llenas de fuego, o han ocurrido fuegos en zonas forestales o fuegos de vegetación por los globos del deseo. Incluso se corre el riesgo de que uno de estos globos del deseo entre a través de una ventana de un apartamento y llegue a una cortina o un área combustible. Por eso es que te decía que uno, como recomendación, cierra sus ventanas. Pero los globos del deseo, que de hecho algunas personas dicen, oye, pero son muy seguros, los usan en países asiáticos, sí, Sí. en costa, en países donde hay invierno, donde hay nieve, donde hay mucho frío, etcétera. Si lo vamos a hacer en una costa, o sea, en la playa, en el mar, y lejos de matorrales, de apartamentos donde ellos puedan ingresar. Mira, qué Eh, importante eso. Te confieso que yo les he utilizado y pensaba que esos se iban eternamente al cielo y ya cuando caían ya se apagaban. Generalmente se apagan, pero como te Ok, digo, si los hacemos en espacios que sean sumamente abiertos y que tengamos seguridad de que no hay matorrales, montañas, un edificio buenísimo. cercano, vegetación seca que pudiera incidir. De hecho, el comandante Marco Borges, un saludo a él, nos comenta un gran riesgo los que lanzan en las alcantarillas. No sé cómo te decía, Chamo inventa. Sí, 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 sí. Tenemos que tener mucha precaución. De hecho, eventualmente en las alcantarillas se puede generar un gas que se llama metano por el producto de la descomposición, o pudiera haber algún tipo de fuga de gas y el lanzarlo en la alcantarilla puede representar alguna deflagración. Luis Francisco Rodríguez, mayor de bomberos, un saludo a mi mayor, dice, excelente la información sobre los fuegos artificiales. José Ortigosa dice, saludos, ingeniero Helio, sería muy exigente que esté supervisado por adultos cuando estén involucrados niños. Es importante el tema para todos. De verdad, gracias por la transmisión. De hecho, Marjorie, comúnmente son los padres los que compran los fuegos Mira. artificiales o con conocimiento de los chamos le dan el dinero para que ellos vayan y lo compren. No, En y que teoría debería además los ser. introducen al tema, como si fuese motivo de orgullo. O sea, como que te estás haciendo hombrecito, ven, aprende. Es correcto. Bueno, fíjate que de hecho, en teoría está prohibida la venta a los niños, niñas y adolescentes, y siempre el uso debe ser bajo la supervisión de los padres. Y como tú dices, Mira, esto más de motivo de orgullo debe ser, orgullo es que tu chamo sea seguro, que sea responsable, que sea precavido. Entonces,
siempre, siempre tengamos la precaución y como te digo, bueno, entendemos que muchas veces los chamos van a inventar, van a hacer las cosas. Como decimos, hablarles claro, enseñarles y educarlos a la importancia de los peligros que esto puede representar y de cómo sería el uso adecuado. Así De es. hecho, Elio Juan Rodríguez también. nos dice, Ah, perdón, a eso iba. adelante. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué dice Nos Juan? dice no solo el riesgo de incendio, también la afectación a las Ujú. mascotas, que es un tema que también siempre tenemos que tener presente. Muchas veces nuestras mascotas tenemos que prepararlas, porque a lo mejor yo no lanzo fuegos artificiales, pero en mi zona sí. La mascota muchas veces, como es mi caso, mis animales de compañía normalmente están afuera, en el patio, pero esos días uno les permite que entren, les transmite apoyos, les da tranquilidad. Es importante que coman bien, que se hayan hidratado, sobre todo bien. Es posible que ellos ladren muchísimo en el caso de los perros, pero tanto perros como gatos y otros animales de compañía van a estar muy nerviosos. Entonces, preferiblemente, mira, la pirotecnia vamos a dejarlo para los shows que puedan hacer Así es. algún ente oficial o algún ente privado. Y prefiramos además los que no hacen detonaciones que pueden además alterar a nuestros animales de compañía. Bueno, yo cierro con este comentario que nos hace Roberto Rodríguez. Dice, debemos seguir sembrando la cultura de la prevención en el manejo de los fuegos artificiales. Coincido totalmente con él. Elio, gracias. Esta entrevista, podemos hacer un programa juntos. Esta entrevista siempre fluye con mucha naturalidad. Espero que no tengas guardia este fin de año. Un abrazo para ti y para los tuyos. A ti te Bueno, gusta, muchas ¿verdad? gracias a Estar de ti. guardia. Marjorie, es posible. Bueno, tengo guardia el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y creo que el 4 de enero, pero es posible que el 31 lo pase por allá. Recuerden siempre que, bueno, también los bomberos tenemos derecho a descansar, a disfrutar de nuestras Navidades, y ustedes también, de Navidades seguras y sin enlutar por tema de un incendio, por a veces un minuto o unos segundos de felicidad puede significar una tristeza. Recuerden que a través de las redes sociales de Épsica vamos a publicar infografías y más información de seguridad en Navidades. Gracias, Helio. Un abrazo. Felices fiestas para ti. Igual.